De Génesis en el capítulo 12. Muy bien, vean lo que dice la Biblia esta noche, hermanos, en Génesis capítulo 12. Solo vamos a tomar algunos versículos esta noche. Básicamente el 1 y 2, que es el que quisiera compartir, es el 2, porque me gustaría que estudiáramos esta noche algunas leyes espirituales de cómo nosotros hemos sido bendecidos y cómo nosotros también podríamos bendecir a otras personas. Y mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículos 1 y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice la Biblia, ¿están conmigo, hermanos? Génesis 12, capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 3. Dice la Biblia lo que Dios le dijo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás, ¿qué dice la Biblia? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué más dice la palabra de Dios esta noche? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuando veo este pasaje, hermanos, aquí en el libro de Génesis, me doy cuenta de una cosa bien interesante esta noche. Que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser de bendición. Y el primer punto es nuestras bendiciones deben de fluir de una manera natural hacia la vida de otras personas, porque Dios aquí le hace una promesa pero muy maravillosa a Abraham, y le dice en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Y serás de bendición. Cuando hablamos de leyes espirituales, yo pienso que una de las leyes espirituales para que Dios continúe, hermanos, bendiciendo nuestras vidas, tiene que ver con el hecho de que yo debo de bendecir a otros, que mi bendición debe fluir de una manera tan natural hacia la vida de otras personas. Quizá esta noche podríamos nosotros enumerar algunas formas en que nosotros podríamos fluir esta bendición a otras personas. ¿Cómo yo puedo bendecir a alguien? ¿De qué manera usted y yo podemos ser de bendición como Dios le dijo a Abraham? Porque Dios le dijo a Abraham, primero le dice: te bendeciré. La pregunta es: ¿para qué nos bendice Dios? ¿Para qué me bendice a mí? Me bendice para poder bendecir. En otras palabras, somos bendecidos para bendecir a otros. Imagínese usted, hermanos, si Abraham solamente hubiera recibido la promesa de ser bendecido, pero si él se queda encerrado con toda la bendición, no hubiera habido una circulación de las bendiciones de Dios. Porque cuando Dios te bendice, cuando Dios me bendice, lo hace con el propósito de que yo bendiga a otras personas. Ahora, enumeremos algunas maneras de bendecir a otros. Por ejemplo, les voy a dar una. Para mí, la mayor bendición que yo he recibido es mi salvación. Esa es la mayor bendición. Porque muchas personas dicen: oh, mi mayor bendición ha sido un carro, una casa nueva, o mis hijos. Todo eso es muy bueno, son grandes bendiciones. Pero ¿no cree usted que la mayor bendición que hemos recibido es nuestra salvación? El perdón de nuestros pecados. Hermano, ¿cuánto valdría nuestra alma? ¿Tiene algún precio nuestra alma? Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo: ¿qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque nuestra alma no tiene ningún precio. Y si tiene un precio, ese precio es la sangre del Señor Jesucristo. Pero nuestra alma no tiene ningún precio, excepto le costó a Dios la vida de su propio Hijo. Entonces, cuando yo pienso en bendiciones, pienso que la primer y mayor bendición que he recibido es tener mi salvación, el perdón de mis pecados. ¿Qué quiero decir con esto?
Si yo he sido bendecido con mi salvación, entonces yo puedo bendecir a otros. ¿De qué manera puedo bendecirlos? ¿Cómo dice, hermana? Reflejando el amor de Cristo, pero de una manera más directa. Exactamente. ¿Cómo? Ayudando a los demás. Ayudando a los demás, pero hablando de ganarlo, de bendecirlo, que sea la bendición más suprema de su vida. Introduciendo el plan de salvación. Exactamente. Sería de una manera directa y específica comunicarle el Evangelio de Cristo. El Evangelio que a mí me salvó y que me bendijo puede salvar y bendecir a otros. Por eso, hermanos, es que Abraham, dice aquí la Biblia, Dios le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice la Biblia? Y serás bendición. Ahora, me gusta porque aquí la Biblia no le está diciendo Dios a Abraham, y serás de bendición. ¿Qué le dice Dios? Serás bendición. Usted y yo como personas no necesariamente debemos de ser de bendición. Nosotros mismos como personas deberíamos de ser bendición. No sé si captan la idea. A veces uno dice, esa persona es de gran bendición, o él es de gran bendición. Pero ¿por qué no decimos de una manera más directa, él es bendición para mi vida? Como por ejemplo cuando tenemos hijos, tenemos familia, la bendición que yo tengo es mi familia. La bendición que yo tengo son mis hijos, pero que mis hijos representen bendición, que yo como persona represente bendición para otros. Que uno pueda decir, este mi hermano es mi bendición, esta mi hermana es mi bendición. Porque Dios no le está diciendo a Abraham solamente serás de bendición, sino que le dice en la última parte, le dice, y serás bendición. A eso nos ha llamado el Señor. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que esa bendición que hemos recibido como nuestra salvación debería de fluir de una manera natural, espiritual, hacia otras personas. Yo pregunto esta noche, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Hablar del amor de Dios. ¿Qué más es el evangelismo? Presentar el plan de la salvación. Tiene muchos nombres. ¿Qué más? Presentar las buenas nuevas. ¿Qué dice, hermana? Compartir nuestro propio testimonio. Muy bien. ¿Qué otra cosa es evangelizar? ¿Cómo? Discipular. El discipulado es el resultado del evangelismo. No hay discipulado si no hay evangelismo. El discipulado es el producto de una vida de evangelización. Ya después que hemos ganado a alguien, ¿qué hacemos? Lo discipulamos, lo hacemos crecer, lo hacemos desarrollar en el Señor. ¿Por qué? Porque es un recién nacido. Es un nuevo bebé en Cristo. Yo les pregunto esta noche, cuando nació su primer bebé, ¿qué hizo usted? ¿Ya? Usted dice, ay, qué niño más lindo, ¿cómo se parece al papá? Uno le da gracias a Dios y yo me he fijado que lo contemplamos y como siempre he dicho, puede ser el niño más feíto del mundo, pero usted como papá y mamá, ¿cómo lo mira? Lo mira bonito, aunque sea feíto, porque lo está viendo con ojos de amor, con ojos de padre. No lo está viendo con esos ojos así naturales como los demás, los está viendo con ojos del corazón. Todo el mundo puede decir, ay, qué negrito, pero ya lo mira blanquito. No, negrito. O negrito, pero bonito. Entonces, lo que trato de decirles es que lo que hacemos con un recién nacido es que le compramos ropas bonitas para el invierno, que esté bien protegido, ropas calientitas, preparamos su dormitorio, lo adornamos, andamos con muchas ilusiones. Y ya ve que le dan la leche y que le dan que no le va a dar un bistec de un solo el primer día de nacido. Tome, hija, tu tibón, pum, y se lo tira. Y ahí está, ya sería un caníbal, ¿me entiende? El que nació, no un varoncito, no una hembrita. Ya sería un caníbal si le dice, ahí está, y con los colmitos de adelante. Imposible.
Usted le comienza a dar su leche, le comienza a dar sus Gerber, le comienza a dar su puré de papa hasta que va creciendo, pero nunca lo tiraría, ¿verdad que nunca lo tiraría? No. O usted diría, está bonito, pero no lo quiero, lo tira. Nadie haría eso. ¿Sabe por qué? Porque es un recién nacido. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo? Es un recién nacido, al que hay que cuidarlo, alimentarlo, calentarlo. Hay que comenzar a darle su biberón, su leche. Y a medida que va creciendo, le vamos dando más alimentación, más fuerte, para que vaya desarrollándose. ¿Sabe por qué es la vida cristiana, las clases de vida cristiana? El propósito es que los recién convertidos se consoliden en la fe, estudian la seguridad de la salvación, la importancia de leer la Biblia, la importancia del bautismo, la importancia de compartir su fe, la importancia de diezmar y ofrendar, la importancia de bautizarse, la importancia de tener una vida victoriosa. Son 12 estudios que por lo menos queremos al recién convertido que serle de bendición después que ha recibido la bendición más grande de su vida, que es conocer a Jesús. Hermanos, Dios le dice a Abraham: engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solamente podemos bendecir a las personas compartiendo nuestra fe. ¿De qué otra manera podemos bendecir a las personas? Consolándolas cuando están tristes, visitándoles cuando están enfermos. ¿Qué dice, hermana? Dándoles una sonrisa sincera y una palmadita. ¿Cómo? Una palmadita. Vamos a darles una palmadita ahí en el hombro de consuelo. ¿Qué más, mi hermana? Orando con ellos. Orando por ellos, supliendo alguna necesidad que podría pasar la persona. Mire, hermano, Dios nos da la capacidad para bendecir a otros. Si usted ha sido bendecido, usted puede bendecir a otras personas. Y Dios, hermanos, es tan maravilloso que lo que yo le voy a decir es que Dios no se queda con nada. La primera ley para ser bendecidos o para ser de bendición es que nuestra bendición debe de fluir de una manera natural hacia otras personas que lo necesitan. Hermanos, hay un mundo tan necesitado que necesita del amor de Dios. Necesita del amor de Dios. ¿Por qué no traemos amigos a la iglesia? Pueden ser muchas razones. Número uno, porque quizás no convivimos con personas inconversas. Por ejemplo, en mi caso, yo realmente no tengo personas inconversas, a menos que yo me vaya al parque, comience a entablar amistad y hablar y folletos. Pero así que voy a tener personas cercanas inconversas, no los tengo. Yo no sé si ustedes los tienen, pero generalmente como que nos aislamos o nos aíslan, pero no debería de ser así. Deberíamos tener personas que no conocen del amor de Cristo y bendecirlos con el plan de la salvación. Nosotros, yo sé que ustedes y yo invitamos gente a la iglesia y le dicen que van a venir, pero ¿qué pasa el día que se llega? No vienen. Por ejemplo, hoy que tuvimos el desayuno, varios hermanos me dijeron, invité a 2 y me dijeron que iban a venir, pero ya anoche les estoy llamando y ni me contestaban las llamadas, porque así es. Sin embargo, no debemos cesar de ser de bendición a otras personas. Entonces, podemos llevarles el plan de salvación, podemos orar por ellos, podemos consolarlos, podemos ayudándoles, proveyendo quizás para alguna necesidad. Pero hermanos, le voy a decir una cosa muy interesante. Una segunda ley es que cuando bendecimos a otros, también Dios va a cuidar de nuestras necesidades. Y Dios cuidó de Abraham. No crea usted que Abraham se quedó solo con la bendición y él fue de bendición a otros. No, Dios promete que si nos concentramos en bendecir a otros, ¿sabe qué, hermanos? Él se encargará también de bendecirnos a nosotros. Mire, en Lucas 18:29, y quiero que lo busquen conmigo, ¿qué dijo el Señor ahí en Lucas 18:29? Es interesante lo que el Señor Jesucristo está diciendo concerniente a esta ley. En Lucas 18:29. Muy bien, mira lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 18, versículo 29. ¿Están conmigo? Mira lo que dijo Jesús. Y él les dijo: de cierto os digo
que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Versículo 30. Que no haya, que dice la Biblia, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Usted cree que Dios no nos va a bendecir si bendecimos a otros? En el versículo 28, el Señor Jesucristo está expresando cómo hay hombres y mujeres que lo abandonaron todo por causa de su reino y que fueron de bendición a otros. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo que, quisiera agarrar el contexto del 29, miren el 29, para conectarlo con el 30. Me gusta como dice, y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado primero casa, o padres, o hermanos, o mujer, hijos. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Ahora, versículo 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿De qué nos habla este principio? Muy sencillamente, hermanos, nos está hablando de que si nos enfocamos en ser de bendición a otras personas, mire, seremos bendecidos por Dios. En otras palabras, hermanos, Dios no se va a quedar con las manos atadas, cruzadas para bendecirnos si nos hemos esforzado por bendecir a otras personas. ¿Cómo necesitamos día con día, hermanos, ser de bendición a otras personas para que reciban también la bendición? Me acuerdo de aquellas palabras también del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, si tan solo le dieres a beber un vaso de agua a uno de mis pequeños, ¿qué dijo el Señor, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Que no quedará sin su recompensa. En otras palabras, es como si a mí lo hubieras hecho. Hermanos, qué importante es entender este gran principio. Quiero ser yo bendecido, tengo que esforzarme para bendecir la vida de otras personas. Y por último, hay un principio en la carta de Gálatas, en donde Pablo está diciendo, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembremos bendición y vamos a cosechar bendición. Hay otro principio que el Señor Jesucristo dijo, y no lo tengo aquí el texto en mi mente, pero el Señor Jesucristo dijo que dando es como recibimos, porque más bienaventurado es dar que, ¿qué dice la Biblia? Que recibir. Pero ¿cuál es nuestro problema muchas veces, hermanos? ¿Cuál es nuestro problema muchas veces? Queremos que lo tengamos, queremos dar. Nuestro problema muchas veces, ojalá que no sea así con nosotros, que muchos queremos recibir, pero nunca queremos dar. ¿Sabe cómo nacemos? Con los puños agarrados, con las manos dobladas. ¿Y sabe qué dice el médico? Y algunos nacen así todavía, de bracitos cruzados. Y cuando nace un niño o una niña, vamos a poner el caso de un niño, y cuando el niño sale con los brazos cruzados y los puños cerrados, el médico dice, otro tacaño más al mundo. Porque es nuestra naturaleza. No nos gusta compartir. Nos gusta que nos compartan, pero no nos gusta compartir. Nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. A veces, aunque tengamos en abundancia, no nos gusta dar. ¿Sabía usted que hay ricos que son bien tacaños? Dice la hermana que por eso son ricos, porque son bien tacaños. Hay ricos que son tacaños, pero hay ricos también que son bien generosos. Hay pobres que son pero tan tacaños, pero hay pobres que también son bien generosos. ¿Saben, hermanos? Bien dicen, el que da no es el que tiene, sino el que quiere. Mucha gente puede y no quiere. Y hay gente que no tiene, pero quiere y lo hace, y aún lo que tiene lo da. Miren, ¿se acuerda usted del ejemplo de la viuda? ¿Se acuerda de la viuda? ¿Qué hizo la viuda?
Dice la Biblia que, y Jesús estaba observando. Mire cómo era Jesús de observador. Jesús observaba y los ricos ¿qué daban? Dice la Biblia que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero la viuda ¿qué hizo? Dio todo lo que tenía. ¿Y qué dijo Dios? Dijo Dios que la viuda dio aún más de todo lo que los ricos daban. Porque los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio de todo lo que ella tenía. Y era el sustento. Hermano, imagínese usted que nosotros seríamos capaces de dar incluso nuestro propio sustento. Vamos a suponer que usted tiene un hijo y su vecina tiene un hijo, pero usted solo tiene el único pan del mundo. ¿Se lo va a dar al hijo de su vecina o se lo va a dar a su hijo? ¿Qué haría usted? ¿Partirlo por mitad? No, pero si es que el pan es tan pequeño que ya ni el cuchillo entra para partirlo en dos partes. Mejor que se mueran dos. Mejor que muera uno y no que mueran dos. No, ¿qué pensaría usted? Moralmente usted se lo daría a su hijo, pero la viuda, fíjese bien, dice la Biblia que era todo su sustento y lo dio como ofrenda al Señor, y Dios la bendijo. Hermanos, una de las leyes para ser bendecidos es que la bendición tiene que fluir de nuestras vidas, así como lo fue con Abraham. Dios le dijo: te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, Dios nos bendice para poder bendecir a otros. Que esta noche vayamos con nuestros corazones abiertos, hermanos, que dejemos la tacañería a un lado y que compartamos las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué? A veces como que Dios quiere jugar con nosotros. A veces Dios nos dice: mira, te voy a proponer un juego. O sea, lo estoy parafraseando, es una idea que quiero transmitir. No es que Dios va a jugar con nosotros, pero es como si Dios dijera: hagamos un juego, a ver quién gana en cuanto a dar. A ver quién gana. ¿Quién cree usted que ganaría? Dios. Porque una cosa debemos aprender: que en cuestión de dar jamás le ganaremos a Dios. Pero otra cosa hay que aprender: que entre más le damos, Dios más nos da. Entre más bendecimos, más nos bendice Dios. Y esta es una ley que tenemos que grabar en nuestro corazón. Somos bendecidos para hacer bendición. Entre más bendecimos, más bendición recibimos de Dios. Y ahí está el juego de Dios en nuestras manos. Dios nos dice: muy bien, juguemos. Dame, a ver si te vuelvo a dar. Y le damos a Dios, ¿y qué hace Dios? Nos vuelve a dar. Dame más y te doy más. Dame más y te doy más. Hermanos, somos de bendición como Abraham. Compartamos el Evangelio, consolemos a la gente, apliquemos la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y debemos aprender que nunca le podremos ganar a Dios. Entre más le damos, más seremos bendecidos por Dios. Bendigamos, porque para eso hemos sido llamados, para bendecir a otros. Que seamos bendición a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Padre, esta noche queremos darte las gracias una vez más por todas tus bendiciones. Muchas gracias por Abraham, Señor, que fue de gran bendición para el pueblo de Israel. Gracias porque tú lo usaste, Señor, como un canal de bendición para todo el mundo. Y gracias porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe en toda la Biblia y en toda la historia. Gracias porque él te creyó, y por creer a través de la fe, tu palabra dice, Señor, que fue justificado y él ha sido el padre de muchas naciones. Señor, bendícenos, guárdanos y susténtanos cada día. Que podamos ser de bendición a otras personas. Que yo pueda ser bendecido para poder seguir bendiciendo a otras personas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.